yendo a la pregunta que se me quedó antes de que acabe ya. Yo he escuchado por ahí que Perón era hispanista y que contribuyó a la industrialización de Argentina y que en realidad fue beneficioso. Pero obviamente yo escucho a los libertarios diciendo que no, que Perón fue malo y no sé qué. Eh, pero como tú no eres ni libertario ni peronista y sabes bastante, no sé, ¿tú qué visión tienes sobre este huevón de Perón? ¿Fue malo, fue bueno? No, yo no moralizaría a Perón, primero que nada. En términos de resultados materiales, eso. Fue un proceso de malo, negativo. Ah, a ver, pero cuéntanos, ¿por qué? Porque el, el programa este que se inventó, que lo inventaron de hecho intelectuales principalmente chilenos, pero que se aplicó de forma más intensiva en Argentina, que se llamó la industrialización por sustitución de exportaciones, es una mala idea. La industrialización no es un ideal a conseguir. Industrializar no es necesariamente lo bueno. Voy a poner un ejemplo. Cuando en Chile se aplicaron las políticas que se aplicaron en Argentina hasta que llegó Milei, hasta recién. Cuando en Chile se aplicaban esas políticas, voy a poner el ejemplo de la industria del calzado. La industria del calzado chilena estaba protegida, ¿vale? ¿Ya? ¿Mm? Sí, sí. Entonces habían unos aranceles, habían todas unas leyes para que la industria del calzado chilena no tuviera que competir con la industria de calzado de otros países, principalmente de Japón en esa época. Claro, y los chilenos andaban descalzos. Ya, quiero que se entienda esto que voy a decir porque funciona así, mira. Si yo tengo una industria que produce zapatos y los otros tienen una industria que produce zapatos, los dos tenemos industria que produce zapatos, hasta ahí todo ok, ¿cierto? Pero yo tengo miedo de la industria de ellos. ¿Por qué yo tengo miedo de la industria de ellos? ¿Qué es lo que me lleva a tener miedo de la industria de ellos? Fácil. Ellos venden más barato, ¿cierto? Sí, sí. Si yo le pongo aranceles, lo que voy a hacer va a ser que ellos no puedan vender tan barato, ¿cierto? Entonces ya no son una amenaza para mi industria. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí. Pero no por eso mi industria se vuelve más barata, ¿cierto? Claro, o sea, ahí pienso yo, y ¿Qué corrígeme pasa si con estoy los equivocado, pobres? se quedan sin tabas, Los pero, pobres se quedan sin zapatos. claro, Las empresas chilenas no quiebran, pero los pobres se quedan sin zapatos. ¿Por qué los pobres se quedan sin zapatos? Porque la empresa chilena no va a vender zapatos más baratos, la empresa extranjera iba a vender zapatos más baratos, pero no la dejamos, y entonces ahora hay solamente zapatos caros. claro, porque esa es la prohibición de vender barato a los extranjeros. Pero yo he pensado sobre este asunto, que de repente el gobierno pueda Además, las ayudar. políticas, de hecho el mismo Brigada Antifraude dice que las políticas de industrialización, el mismo Brigada Antifraude que es industriacionalista, esta estupidez de ser, bueno, de que te gusta la industria, que es la agua más imbécil que hay, puede ser fanático de las chimeneas que echan humo, que no tiene ningún puto sentido. Pero, porque tú no estás mejor por la industria ni peor por la industria. La industria es una cosa que puede ser necesaria, tu país podría necesitar hacer industria y podría no necesitarlo también. ¿Vale? Noruega no tiene industria. Y viven bien, son felices. Claro, son petroleros nomás. Pero yo lo que Entonces, estaba pensando hay era, países que ajá, necesitan industria por una coyuntura histórica, geográfica y económica, etcétera, específica, y hay países que no necesitan industria, no tienen por qué tenerla y no tenemos por qué estar pensando que, oh, sí, es que este no tiene industria, tenemos que tener industria. Es una tontera. Ahora, el mismo Brigada Antifraude critica el modelo de industrialización por sustitución de exportaciones y lo critica desde la siguiente línea. La industrialización no es para sustituir importaciones. La industrialización, según las palabras del Brigada Antifraude, es para exportar. El mismo Brigada Antifraude reclama eso. Cuando los libertarios le reclaman, le dicen, pero si los sistemas de industrialización de acá de América fueron un desastre, el Brigada Antifraude no lo niega, dice, sí, fueron un desastre, y fueron un desastre porque estaban planteados para el mercado interno cuando un sistema de industrialización tiene que estar planteado en el mercado externo. Entonces, un sistema de industrialización tiene que ser un sistema de industrialización que tenga que ver con ciertos incentivos
pero que no estén en el de la mano de lo necesariamente del ámbito de los precios, como ocurre con el tema de los aranceles y de los subsidios. Tiene que haber otra forma de incentivos. Tiene que ser otra, porque si es esa, estamos encaminándonos al desastre nomás. ¿Ya? Tiene que ser otra. La que a mí se me ocurre que sería buena idea y que he visto que países que les ha ido bien lo han hecho, lo que hacía, por ejemplo, Estados Unidos hasta hace muy poco, porque firmaron unos tratados y ya no pueden hacerlo. Nosotros los chilenos también firmamos esos tratados, muy mala onda que lo hayamos firmado. Lo que hacían los Estados Unidos hasta hace muy poco era que si un país, o sea, favorecía a las empresas nacionales en los contratos públicos, ¿vale? Sí, me acuerdo que hablaste de este tema. Claro, o sea, y el Estado va a comprar cosas, el Estado necesita escritorios, necesita autos, el Estado necesita millones de weas, el Estado va a favorecer la industria nacional, en eso, en las licitaciones públicas. Entonces, no le vamos a dar el contrato seguro, porque si, bueno, los otros buenos salen con una hueá muy buena y muy barata, no corresponde que no lo aprovechemos, pero si es que son más o menos parecidos, o incluso si el extranjero es un poquito mejor, pero no lo suficiente, vamos a comprarle al nacional. Yo estoy de acuerdo con eso, desde el Estado. El Estado necesita autos, necesita sillones, necesita escritorios, necesita murallas, necesita ventanas, necesita de todo. Pues el Estado necesita armas, necesita millones de huevas. Compra nacional. Si el Estado compra nacional, ya tenéis una base. Proteger al empresario nacional de la competencia extranjera se puede hacer de dos formas. O lo subsidiáis y por lo tanto lo convertís en un gatito sin dientes porque empieza a vivir del subsidio. Deja de vivir de vender su producto, empieza a vivir del subsidio, se convierte en una empresa débil, una empresa debilucha, penca, mimada. Esto es como un niño al que lo protegís mucho. Y la otra opción es que a tu empresario lo protegís con los aranceles, pero eso significa que tus pobres ya no tienen acceso a los productos que estamos hablando. Y la tercera es la que propones tú. El Estado prioriza la industria nacional en sus compras. Esa sería mi posición porque creo que esa es la que menos deja la cagada. Sí, está bueno. Sí. Pero yo creo que la industrialización no es un ideal a conseguir, que los países no están obligados a ser industriales, no es como que, o eres industrial o cagaste, no, así no funciona el mundo, creo yo. Sí, claro. Entonces Perón la cagó porque, bueno, impuso aranceles. Pero Perón hizo varias cosas que estaban muy mal. Ahora, hay que decirlo, las cosas que hizo Perón no las hizo porque Perón fuera malo, ni porque fuera un surto huevonado, ni ninguna de esas estupideces. Perón estaba en su tiempo, en su época, haciendo las cosas que todos hicieron en su época y que tenían que ver con una teoría política y económica, que se llamó la tercera posición, fascismo, como le quieran decir, que tenía que ver con detener el comunismo. De una teoría que salió, que se ensayó y que no funcionó. ¿Cuál es la teoría? Si nosotros protegemos la industria nacional y le damos beneficios a los pobres, nadie va a ser comunista. Perón puso castores en Magallanes, loco. Porque no, para incentivar la fauna de la zona extrema. Hay un video en YouTube que dice, es como este de noticias del año 50, el general Perón, para incentivar la diversidad de la fauna en la zona sur, ha traído desde Canadá 12 ejemplares de castores. Perro, es ridículo. Y los trajeron desde Canadá, 12 castores, 12 parejas. Y ahora tienen la cagada con los ríos allá. No sabía eso. Pero todas estas ideas ridículas no parecían tan ridículas en esa época. Lo que estoy tratando de decir es que Perón es víctima de su época. ¿Ya? No hay que caer en esas caricaturas así como de que si alguien no hizo las cosas bien es porque era una huevonada o era malo. No, era una persona de su época que hizo las cosas que en su época se hacían. ¿Cachai, no? Lo que además todos consideraban que era lo correcto, menos 4 matados raros que estaban en un rincón diciendo esto está mal, y tenían razón, pero eran 4 giles y no había por qué pescarlo porque además eran unos frikis de mierda. Esa es la realidad. Sebas, escucha,
mencionaste que en aquel entonces esas eran las ideas que predominaban en la época de Perón con respecto a la economía. ¿Hoy en día imperan mejores ideas o peores ideas que en aquel entonces, según tu punto de vista? No sabría decirte, porque depende de qué es lo que estamos viendo. Si estamos hablando de economía en el sentido de que a la gente tenga que comer, o sea, en ese sentido de economía, o sea, de la economía de la prosperidad, si estamos tomando eso como parámetro, si nuestro parámetro es la prosperidad, Crecimiento económico, claro. Desarrollo, claro, prosperidad. crecimiento económico, prosperidad, entonces sí. Pero no diría que en todo ámbito, porque hay otras cosas que hay que mirar también.